Hola, hoy hablo con Nelson Guevara, médico psiquiatra y psicoterapeuta humanista integrativa, de un tema que yo considero que es muy interesante, como es la codependencia dentro de una relación y cómo es el guión transgeneracional para que esto se siga dando. Hola Nelson, gracias por estar conmigo charlando. Qué gusto. Y cuando hablamos de codependencia, ¿a qué te refieres sobre todo? Claro, la codependencia, pues, es un concepto que, bueno, puede tener múltiples definiciones, pero que al que más me gusta a mí es el de ese patrón disfuncional que se establece o que establece una persona y que por lo general se hace cargo de las otras personas, ¿no? Y decimos que es disfuncional porque eh, pues la persona se descuenta a sí misma, deja de lado sus intereses, deja de lado lo que quiere, lo que desea, para hacerse cargo de otro, ¿no? La codependencia generalmente la vemos, bueno, por lo menos yo lo veo en la práctica clínica en las relaciones de pareja, pero fíjate que fue un concepto que se cristalizó en los hijos y en las esposas de aquellas personas con problemas de alcohol y de drogas, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, ya luego, teóricos desde el análisis transaccional, como Gloria Noriega, como Muriel James, eh, propusieron que esta codependencia podía tratarse de parte de un guión, ¿no? De un guión de vida que ya Eric Berne nos hablaba de esto, pues, en las décadas de los 60, de los 70, del guión de vida que luego lo podríamos ampliar un poco más. Y lo más interesante también es cómo este guión de codependencia puede pasar de una generación a otra o inclusive puede saltarse generaciones, ¿no? Por ejemplo, una abuela puede haber sido codependiente y luego la nieta, ¿no? Y luego otros descendientes y ahí es donde viene esa parte teórica que habla de cómo los guiones en general pueden ser también transgeneracionales, ¿no? Cuando hablas de transgeneracional, para que la gente que nos escuche lo comprenda con tranquilidad, es eso, que el guión de vida está pasando de una generación a otra o de Exacto, abuelos a nietos exacto. o que se puede seguir dando en toda la familia, ¿no? O que se puede dar en toda la familia o a veces, claro, es eso, ¿no? Pasar de una generación a otra, ¿no? Y a veces incluso puede pasar de distintas maneras, como secretos familiares también. A veces la persona no se da cuenta de que está repitiendo el guión que lo tenía una abuela que había fallecido antes de que esta persona nazca, ¿no? Pero Ujú. los guiones se pasan y se Sí. pasan porque los guiones los llevamos en una parte que desde el análisis transaccional le llamamos en los estados del yo padre, ¿no? Entonces, estos guiones de codependencia están ahí, ¿no? Ujú. Pasan de generación en generación, ¿no? Ujú. Imaginemos una abuela que a las nietas le diga, no confíes en los hombres porque todos te van a engañar, ¿no? Entonces, es como un aprendizaje que lo van repitiendo todas las nietas, ¿no? O las futuras generaciones, ¿no? Ujú. Y la misma abuela puede decirle a los nietos varones, a las mujeres, no todo el amor ni todo el dinero porque se pueden aprovechar de ti, ¿no? Y generan pues en esas generaciones desconfianzas, malos entendidos dentro de la pareja, Ujú. porque lo llevamos aquí, ¿no? Ajá. Y a veces ni nos acordamos, ¿no? Y era algo que la abuela había dicho y que venía incluso desde la tatarabuela, ¿no? Exacto. Entonces son cosas que a veces no nos percatamos
Y venimos a terapia justamente por este tipo de problemas o estas situaciones de impases que tenemos, ¿no? Hablando de impasse, ¿tú crees que la simbiosis en una relación de pareja y la codependencia son términos similares o estaríamos hablando algo? Claro, de hecho, una de las formas en cómo se gesta la codependencia es a través de la simbiosis, ¿no? La simbiosis es un término biológico donde una especie se beneficia de la otra y viceversa, ¿no? Y ambas mueren juntas, ¿no? Pero en el análisis transaccional se tomó este término de simbiosis justamente para describir una manera o un patrón de relación en donde justamente la otra persona se hace cargo del otro, ¿no? Y a eso le llaman simbiosis de segundo orden, ¿no? O simbiosis secundaria. Porque en teoría todos nosotros tenemos un estado de yo padre, un yo adulto y un yo niño, ¿no? Y en teoría la persona codependiente estimula su estado de yo padre, yo adulto y se hace cargo del estado del yo niño de la otra persona, ¿no? Funcionando como una sola persona, ¿no? Es decir, en vez de tener 6 estados del yo, tenemos solamente 3, ¿no? La simbiosis secundaria que se establece en la codependencia justamente va marcado por eso, ¿no? Porque es como si la persona codependiente desde su estado padre y adulto se hace cargo del estado del niño de la otra persona. Entonces, si una persona codependiente llega a consulta, ¿tú la acompañas a ella sola? ¿Acompañas a los dos miembros de la pareja? ¿Qué consideras que es lo más adecuado? Claro, por lo general llega una sola persona, ¿no? Es el típico caso de una mujer que llega a relatarnos cuán insatisfecha se siente en su relación de pareja. Y es muy común que nos diga, yo doy mucho, yo doy todo, yo me sacrifico por él, ¿no? Hago muchas cosas por él, etc. Sin embargo, me paga de una manera distinta, ¿no? Y, incluso a veces la queja es que yo no lo conocía así y ahora toma mucho alcohol o apuesta mucho en el casino y por más que busco yo tratar de que las cosas marchen mejor, pues veo que cada vez se ponen peor, él no pone de su parte, incluso también lo veo en mujeres violentadas, ¿no? Mujeres que piensan que sacrificándose más por el otro, las cosas van a cambiar. Entonces, en este sentido, primero trabajamos con la persona que demanda la consulta, ¿no? Pero sí, idealmente es la pareja la que necesita venir a la consulta, a la pareja que necesita tener la terapia y darse cuenta, porque finalmente la terapia tiene ese objetivo, el darse cuenta, ¿no? De cómo está actuando la persona codependiente y cómo está perpetuando esta codependencia que definitivamente no es sana ni para ella ni para él, ¿no? Claro. En el caso de una pareja. O sea, de alguna manera la otra parte de la pareja, la que no viene a terapia, es la que está más herida y la que necesita curarse mucho más. Exacto, la que necesita la mayor ayuda, ¿no? Pero a veces, pues, por mecanismos de descuento, no lo ven necesario o simplemente no acuden a la terapia, ¿no? Y por lo general es la mujer, la persona codependiente la que viene a terapia, ¿no? Vale. ¿Por qué se da más en mujeres que en hombres? Puede tener múltiples explicaciones, pero una de ellas es que todos nosotros en ese estado del yo padre que hablábamos, llevamos guiones que son guiones familiares
guiones culturales, Ujú. guiones que nos da justamente en la sociedad en general, ¿no? Em, Hasta hace pocos años era muy común que a las mujeres se les dé un tipo de mensaje diferente a los varones, ¿no? A las mujeres se les daba ese mensaje de cuida a los otros, sé una mujer complaciente, Ujú. al varón no, ¿no? Ajá. Al varón es, tú tienes que conquistar el mundo, tienes que estudiar, tienes que mantener a la familia, y a la mujer, por el contrario, le daban otro tipo de mensajes, ¿no? Si hablamos de mandatos, por ejemplo, hace poco, no hace algunos años en todo caso, a la mujer le daban un mandato de no pienses. Por eso es que muchas mujeres llegaban hasta un grado académico que no era similar al del varón, ¿no? Y estaban más como destinadas a ir a casa, a trabajar en casa, a cuidar a los hijos, ¿no? Ujú. Y justamente eso viene de manera transgeneracional, ¿no? Ah, Eh, y eso lo puede, esos mensajes pueden venir desde una abuela, pasando por la madre, dando ese mensaje a la hija, ¿no? ujú. Por ejemplo, yo soy de Perú y eso es muy común verlo en personas de la sierra peruana, donde a las justas tienen primaria, no llegan a completar estudios superiores y se dedican más a la casa, porque directamente les dicen, las mujeres son para la casa, Ujú. ¿no? Las mujeres tienen que cuidar y se desarrolla justamente en ellas Ujú. esa sensación de que tienen que hacerse cargo del otro, ¿no? Vale, ahora que la mujer, de alguna manera Está nos más hemos reivindicado, empoderada. nos hemos empoderado. Sí. ¿También se ven casos de codependencia por parte de hombres? También, claro, también. Y mucho depende de la biología de nosotros, ¿no? Ujú. Porque no todas las personas nos guionamos de la misma manera. Ujú. Mucho depende de algunos rasgos de nuestra personalidad que ya nacen con nosotros. Ujú. La sensibilidad, por ejemplo, ¿no? En varones que son más sensibles, que captan más la necesidad, la problemática que hay dentro de la familia, porque recordemos que estos guiones de codependencia se forman dentro de eventos estresantes, dentro de Ujú. la familia, y son recursos que tomamos a primera mano rápidamente porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Ujú. Entonces, un varón que es más sensible a la crítica, más sensible al rechazo, más consciente de lo que está pasando a su alrededor familiar, pues puede desarrollar una codependencia. Ujú. Y claro, y vemos casos en donde el varón se hace cargo de la mujer enferma, digamos, de una mujer deprimida, por ejemplo, se hace cargo de los hijos o se hace cargo no solamente de la enfermedad, sino también de los quehaceres del hogar, etcétera. O sea, y no está bien o mal, sino que el punto está en cuán el grado de insatisfacción personal que le puede producir este patrón de conducta que exhibe Claro. la persona, ¿no? De alguna manera hay un codependiente o una persona que depende y el otro pues de alguna manera está abusando, ¿no? Es pues un abusador físico, abusador emocional, abusador sexual, pero lo que me estás transmitiendo es que hay un abuso dentro de esa relación de pareja, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, en la codependencia hay un abuso, ¿no? Ujú. De trasfondo hay un abuso, porque el otro se está apoyando en la otra persona, ¿no? Ujú. Y la otra persona complace o permite que el otro se apoye en ella, ¿no? Y va, sí, claro. ¿Cuántos casos justamente de maltratos hacia la mujer ocurren en ese ámbito de la codependencia, ¿no? Ujú. eh, Mujeres maltratadas físicamente, sexualmente, emocionalmente, pues es muy común ver el guión de codependencia en Claro. ellas, ¿no? Ujú. O en ellos también, ¿no? Sí. ¿Has acompañado a muchas personas con esta codependencia? Sí, sí, claro, y he tenido algunos casos que los he visto más claramente, la codependencia, ¿no? Por ejemplo, un caso
de una paciente que llega justamente a terapia porque el marido la golpea y en medio de eso se mete la niña de su hija pequeña de unos 10 años y esa escena donde la hija se está metiendo a defender a la madre es una escena que ella lo había vivido, Claro. que la paciente lo había vivido en casa. Que su hija está repitiendo algo que ella ya ha hecho. Exacto, su hija estaba repitiendo lo que ella como mujer ahora, como paciente ahora, lo había hecho también. Ujú. Y cuando la paciente se mete a defender a su madre, el padre la golpea y el padre se va de la casa. Claro. Y ahí surgen en ella sentimientos de culpa, de vergüenza. La madre, por otro lado, se deprime. Ya no quería hacer los quehaceres de la casa porque estaba deprimida, porque el marido se había ido de la casa. Claro. Y la paciente se tuvo que hacer cargo de la madre, de sus hermanos. Ujú. Entonces, la paciente, hay una parte que queda atrapada en esos 10 años, Sí. pero hay otra parte que en medio de la situación familiar estresante tuvo que crecer rápido, haciéndose cargo de los otros. De toda la familia. De toda la familia. Ujú. Y era una excelente estudiante. Claro. Era una excelente ama de casa, entre comillas. A los 10, 11 años ya sabía cocinar. Fíjate. Y tenía que cuidar a su madre, Ujú. ¿no? Entonces, y paradójicamente ella conoce a un hombre que en apariencia no consumía alcohol, pero cuando se casan, el hombre comienza a tomar alcohol. Ujú. Y le recuerda todo lo que su padre de esta paciente hacía, alcohólico, golpeaba a la madre, Ujú. golpeaba a los hijos. Es decir, estaba repitiendo todo, exactamente todo lo que había vivido. Pero no hace nada para salir, ¿no? Claro, no hace nada, pero cuando llega a terapia es porque ya ve en su hija como un espejo, ¿no? Ujú. Y dijo, bueno, aquí necesito algo hacer, ¿no? Claro. Acompañando a este tipo de personas, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia de que hayan logrado algo bonito? Pues la mejor experiencia que tuve fue que justamente de esta paciente, en que ella decide poner fin a esta relación, ¿no? Y fue justamente cuando le da un ultimátum a su esposo y él decide Ujú. entrar a un programa de rehabilitación, ¿no? Ujú. Si bien es cierto, no permanecieron mucho tiempo, duraron un año más juntos, pero ella decidió tomar otro camino. Ujú. Ya la conozco hace más de 13 años, Uf. o sea, no poco tiempo. Y veo sus fotos, ya no la sigo en terapia, pero veo sus fotos y va al Congreso de la República, hace trabajo social, Ujú. sus hijos ya crecieron, ella ya decidió su vida de otra manera, ¿no? Ujú. Redecidió en todo caso, ¿no? Efectivamente. Desde su niño redecidió y ahora es una mujer muy autónoma, ha crecido mucho personalmente, hace obra social y se siente muy orgullosa de ella, ¿no? Qué bueno, o sea, que Ujú. lo que me estás transmitiendo es que realmente las personas que quieren pueden salir de este guión transgeneracional, Y ¿no? claro, trabajó mucho ella, en Ujú. ella misma, ¿no? Claro. Trabajó mucho. En terapia le dimos bueno, primero la psicoeducación, participaba en algunas terapias grupales también, descontaminar algunas partes que tenía ella contaminada con esas creencias que le venían desde la abuela, ¿no? Ujú. Le Claro. venía desde hace muchos años. Y desconfundirse ella, redecidir cosas, y bueno, y con el tiempo, con los años, ella pudo Ujú. redecidir una vida diferente para ella, ¿no? Ujú. ¿Te sientes feliz con este logro de tu Bueno, paciente? claro que sí, es que eso es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Sí. Cuando llegamos a un puerto y el paciente o la paciente nos sonríe y nos abrazamos y estamos felices y contentos de su proceso, ¿no? Ujú. De que se haya dado cuenta, de que haya redecidido. Y para mí lo más importante es que diga, puedo continuar ya sin
sin ti, ¿no? Exacto. Eso es lo bonito, ¿no? Ya puedo continuar sin ti. Fíjate que esto que dices me lleva a pensar algo importante, ¿no? Porque de alguna manera ella estaba dependiendo de su marido o de su pareja y cuando te dice a ti ya puedo vivir sin depender de ti, de alguna manera crees que se repite esa dependencia contigo como terapeuta hasta que luego ella ya sale. Exacto, claro. Y es algo muy natural que haya una simbiosis también en un inicio de la terapia, ¿no? Ujú. El paciente se apoya o la paciente se apoya mucho en nosotros, como viéndonos como alguien que realmente puede, ¿no? Y que dependa de nosotros es bueno porque Ujú. nosotros como niños también dependemos de nuestros Claro. padres, ¿no? Ujú. Y la figura del terapeuta necesita convertirse también en una figura suficientemente buena para permitirle que dependa de Ujú. nosotros hasta cierto proceso, hasta cierta parte. Pero yo lo veo muy natural, por lo menos en ella fue muy natural, Ujú. porque cada día era es decir, fue como un proceso natural de ya crecí, Ujú. ahora me voy, vuelo Claro. con mis alas y adiós papá, adiós mamá, o como me haya visto como terapeuta, ¿no? Ujú. Y bueno, y claro, nos comunicamos, pero ya no como cuando vino antes, Claro. ¿no? Con mucho llanto, mucho sufrimiento, mucha queja. Ujú. Y claro, porque la persona codependiente tiene una parte infantil que quiere llorar, que quiere expresar, que ha reprimido tanto, ¿no? Y que Claro. necesitamos contenerla mucho. Ujú. Necesita eso la paciente, ¿no? Hasta que, Ujú. bueno, puede crecer. Pero para mí en ese caso fue una transición muy natural, no fue Ujú. nada traumática, ¿no? Ella voló con sus propias alas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Realmente Sí. eso a un paciente y termina de esa manera es para sentirnos muy orgullosos del paciente, ¿no? Sobre todo, no tanto de nosotros, por lo menos en mi experiencia, Claro. pero sí de lo que ha conseguido el paciente, ¿no? Claro, y ver sus fotos, ver sus logros, ¿no? Mm, Para otras personas podrían no ser significativas, pero para ella es muy Mucho. significativo. ¿Qué les dirías a las personas que escuchándonos hablar de la codependencia, de la simbiosis, se puedan haber sentido identificadas? ¿Cómo les animarías a comenzar un proceso? Primero, darse cuenta de que algo no está funcionando bien en sus vidas, ¿no? Que esos patrones de insatisfacción, de, de decir, ¿por qué me pasa constantemente lo mismo? Me fijo en una pareja que inicialmente eh, parece ser buena, me atiende todo el tiempo y es lo que yo necesito, pero luego parece que se invierten los papeles, ¿no? Ujú. Entonces, y termino yo siendo quien cuida, quien se sacrifica. Entonces, eso no es normal, ¿no? Claro. Entonces, la invitación es justamente a revisarlo en terapia, ¿no? Por lo menos ponerlo en la mesa y decir, esto me está pasando. Y creo que no es algo normal Ujú. y necesito una ayuda o necesito hacer algo, Ujú. ¿no? Y bueno, y el tiempo, pues se lo va a tomar el propio paciente, se tomará mucho tiempo, poco tiempo, pues depende de cada Claro. uno, ¿no? Pero yo creo que contactar con eso de algo no está funcionando bien en mi relación de pareja. Ujú. Y esto lo que estoy viviendo ahora, ya he vivido antes con Claro. otra persona y antes con otra persona. Los actores son diferentes, pero el argumento es el Es mismo, mismo, se repite. se repite. Y peor aún, mi madre vivió eso, ¿no? Entonces, aquí hay algo extraño que Ujú. necesito revisarlo. Y cuando van a terapia y lo exponemos en terapia, la persona se da cuenta y el darse cuenta ya es un gran paso Ya es para un cambio. terapéutico. Exacto. Ujú. Es terapéutico y es un gran paso para continuar con el resto del Ujú. proceso, ¿no? Vale, ¿tú crees que
una persona codependiente puede tener vergüenza, miedo a que el terapeuta o su entorno sienta que es su debilidad, no poner límites, y por eso muchas veces se puede estar callando y no quiere compartirlo o no quiere Claro, enfrentarse. claro. Uno de los sentimientos que más frecuentemente se ve en la codependencia es la vergüenza y la culpa, ¿no? La culpa por ejemplo, en este caso, ¿no? De esta mujer que se mete en medio de la pelea de papá y mamá y papá termina yéndose, ella se siente culpable de eso, Claro. ¿no? Y la vergüenza relacionada con no soy suficiente, no soy suficientemente buena, yo no debía haber hecho esto. eh, Son sentimientos que acompañan a lo largo Claro. del tiempo al paciente o a la paciente y justamente son limitantes para buscar la ayuda, ¿no? A veces la persona por vergüenza queda callada. Tengo vergüenza hablar de esto, de lo que está pasando en mi casa, de lo que está pasando en mi hogar, ¿no? Y eso es un limitante para buscar muchas veces ayuda. Y a veces, bueno, llegan a la consulta cuando ya está muy avanzado todo el problema. Claro. ¿En algún caso tú has pedido, me gustaría que también viniera tu pareja y charlar los tres o ver lo que está pasando? Claro, generalmente en el caso de los varones son muy resistentes a venir a la terapia, ¿no? Pero cuando lo han hecho, se han podido escuchar, ¿no? Que es lo más importante, se han podido escuchar sin gritos, sin, de manera genuina, ¿no? Y eso ya también es terapéutico, ¿no? Entonces, el que ellos vengan acompañados y hagan un proceso de terapia de pareja, que yo preferiría paralelo, porque cada uno tiene su guión. Claro. ¿No? Él tiene su guión de vida, ella tiene su guión de vida y los dos tienen un guión complementario. Y yo prefiero trabajarlo de manera por separado, ¿no? Y es mucho más enriquecedor o más rico porque en este caso, por ejemplo, el varón se da cuenta de lo que está haciendo y cómo está afectando a su familia, ¿no? Y comienza a tomar nuevas decisiones también, ¿no? Por eso sí es importante una terapia de pareja, ¿no? Claro. Fenomenal, que nuestro tiempo se acaba y ¿qué es lo que te gustaría decir para finalizar y para que las personas que nos vean se queden con algo positivo sobre esto? Bueno, que somos humanos, pasamos estas cosas. La codependencia puede establecerse en distintos niveles, de esposa a esposo, o un hijo hacia una madre, o un hijo hacia un padre, una hija hacia un padre. Es decir, la codependencia puede existir en todo nivel, ¿no? Inclusive en el trabajo también puede haber relaciones codependientes Con un también. jefe, un empleado. Un jefe y un empleado. Y lo más importante es preguntarnos cómo esto está afectando mi calidad de vida, no me está permitiendo tomar nuevas decisiones, me está limitando, me está ya pasando muchas veces la factura con sentimientos no solamente de culpa, de vergüenza, de insatisfacción, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, tal vez es importante sí acudir a un profesional que nos ayude. Pueden haber libros de autoayuda, pero a veces es importante que un profesional nos pueda ayudar, que nos pueda abrir el panorama, que nos pueda enseñar un poco el camino, a ver por lo menos el darnos cuenta. Claro. Y poder luego transitar eso, ¿no? Entonces, mi mensaje es no dejarlo pasar y revisarlo tal vez con un profesional entrenado en la codependencia, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? Y no sentirse culpable, ¿no? Por haber tenido ese guión de vida inicial, sino
No ha quedado más remedio y a partir de ahora puedo cambiar, ¿no? Exacto, y es que los guiones pues fueron patrones que tomamos en medio, en eventos estresantes, y es lo mejor que pudimos hacer, Exacto. ¿no? Y sentirnos avergonzados de eso, pues no, ni culpables tampoco, ¿no? Es lo mejor que hemos podido hacer. Muchas gracias, Nelson. Tú vives y trabajas en Perú y tienes tu consulta allí, pero también haces terapia online, ¿no? También hago terapia online, también, bueno, trabajo de manera presencial en Perú, y bueno, colaboro también con ustedes desde la parte de PHI, y bueno, contento si alguien le gustaría o quisiera tomar alguna terapia conmigo, con ¿Qué mucho hacen? gusto. ¿Y cómo lo hacen? Vía online, me pueden escribir a nelguevara-27 y bueno, yo les puedo responder y contactar para revisar estos temas que a mí personalmente me apasionan. Desde luego. Así es. Genial. Muchas Nelson, gracias, Maca. muchas gracias por tu tiempo, por toda tu sabiduría que has compartido conmigo y con todos los que nos escuchan. Y un placer hablar contigo siempre.